¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, pero es un video para responderle a algunos suscriptores nuevos o a algunas personas que están viendo los videos en este último tiempo. Bueno, son cuentas ya conocidas, como la del conocido Patricio Garay, Martita la del barrio. Han ido apareciendo algunos personajes que con el tiempo se han tornado queribles. Por ejemplo, el caso de Larry Gato Tools. Ayer hablábamos con un amigo, me mandó el comentario a través de una captura. Me dice, mirá, este tiene tubos de 1 a 240 milímetros. Ah, es espectacular, le digo. Larry Gato Tools es un maestro. Eh, lo que no tengo es una lata de dulce de batatas, dijo Larry. No, igual te comento, Larry. Yo ya, producto de que se ve que cambiaron la distribución de dulces de batata, yo ya no tengo tantas latas de dulce. Tengo lo que ves ahí en ese video cortito del cambio de aceite fallido. No porque no lo haya hecho, sino porque no se dieron las condiciones para hacer el videíto. Porque bueno, verdaderamente no venía predispuesto. Eh, Venía de un cliente, le había dado una buena viaba en la autopista, o sea que estaba caliente la moto. Estoy hablando de la RX. Yo hablo porque doy por sentado que lo están viendo amigos, que ven todos los videos y bueno, están al tanto. Y bueno, había venido por la autopista y ya había visto que había superado los 14.000 kilómetros. Estiré un poco el cambio de aceite este último tiempo, porque ya el motor está suelto, ya no está largando residuos de motor nuevo, ya no hay residuos de disco de embrague. Entre paréntesis, posiblemente haya que cambiarle los discos dentro de un tiempito. No venía predispuesto, pero bueno, como la moto estaba caliente, entré al taller y vi sobre el banco el litro de aceite comprado. Vi la batea, que lo que vos llamás lata de dulce de batata. Ahí vienen los discos de frenos, que generalmente cambio acá en el taller, en algunos vehículos. Bueno, en esos packaging, llamémosle, vienen los discos de freno. Obviamente para vehículos quizás un poco más grandes. Te comento que los uso inclusive hasta para hacer la ensalada, aunque no lo creas. Así de rústico soy. Bueno, estamos frente a las llaves estriadas, que para los amigos del canal ya conocen. Esto nació, este videíto nació a raíz de un comentario que me hicieron en Instagram sobre el famoso "Vos no tenés herramientas, vos la sacás de un lado y la colgás en el otro". Bueno, puede ser, qué sé yo. Yo lo que les voy a mostrar ahora, sacando mi tablero, que ese no lo muestro, solo gente selecta lo ha visto. Eh, y los amigos que frecuentan el taller lo ven siempre, pero acá en las redes hay poco contenido de eso. Es donde tengo los juegos armados de las marcas que, bueno, nada, siempre representaron al canal: Inaforen, SIC, Raselli, Baco, en fin, algunos más contemporáneos a esta época. Pero bueno, ya el tablero quizás no sea tan funcional, porque al reordenar el taller para hacer los videos y mostrar las herramientas, bueno, todo ha quedado un poco cargado, llamémosle. Hablaba con un amigo de desarmar el tablero, armar un tablero como corresponde, algunas unidades ponerlas en una especie de altar, vitrina, bueno, ya que como que formen parte de la historia de uno, porque para muchas personas quizás la historia de uno no sea más que lo común, más que lo que puede vivir cualquier infeliz, pero para uno es el legado o es lo poco o mucho que pudo realizar. Entonces está bueno, porque yo de cada una de estas llaves me acuerdo cuándo las compré, dónde las compré y cuánto las pagué. Y cuánto tuve que trabajar para tener la plata.
Pero bueno, al margen. Esta es una ventana que clausuré con este lienzo verde. En una época tenía una bandera de la ACTC, la saqué primero porque no me representa, segundo porque dejaba pasar cierta luz. Cosa que me perjudica que eso esté así, porque inmediatamente enfrente yo tengo un banco donde por ahí hago trabajos dedicados a carburadores, donde está bueno que entre la luz solar, pero ¿qué pasa? Le da al tablero y se produce el efecto vidriera. Todos debemos haber comprado, o cuanto menos visto, alguna unidad en una vidriera que estaba desteñida. Producto de eso quizás conseguimos un descuento en la compra. Pero no es lo mismo porque ya estamos comprando una unidad con envejecimiento. Pero bueno, al margen. Este es el listón de llaves estriadas, quizás un poquito más grandes, mixto, entre pulgadas, milímetros, mucho de la línea ENSIC, Raselli, Inafor. Quiero que sepan que son llaves funcionales y que trabajan. Estos juegos vienen conmigo desde la primera hora de mi vida, de cuando empecé a poder comprar herramientas. Por eso el uso, si bien las llaves están en medidas, no están zafadas, no están nada, pero bueno, la ausencia del cromo. En algún momento había pensado en darles un tratamiento de alguna manera, volver a cromarlas. Bueno, de hecho, en el taller de Antonio, que utilizó Jorgito, que ahora ya es mío otra vez, pero tengo que juntar sangre y ver qué hago con eso. Tengo llaves pintadas a fuego, colgadas en la pared. Algunos amigos observadores las habrán visto como están de adorno. Pero bueno, amigos como el querido Miguel, que observa, ve y lee en el mismo acto, o sea, no se le escapa una. Pero bueno, producto de que me mojan la oreja, ahora apareció un siciliano en su atelier. Bueno, me alegra que haya sicilianos. Me alegra encontrarme con otra persona que tenga mi mismo nombre. La verdad que si existís y tenés el mismo nombre que yo, créeme que me siento agradecido porque no hay muchos sicilianos. Eh, Consta en mi documento, en mi partida de nacimiento, o sea, no hay verso. Pero bueno, les quería mostrar este listón que ya quizás en algunos videos los han visto. Eh, bueno, acá hay un surtido. Incluso acá tengo, como rareza, una vez compré un auto, un autito, un Fiat 600. Y me vino esta llave. Esta llave es de un Ford T. Ford T. Tenía tres. Ahora creo que me quedaron dos porque una la regalé. Va contra... Una es de un Ford T y una es de un Ford A. Cambia levemente la medida de la boca. No sé si producto de los años perdió su originalidad. La verdad que de Ford mucho no me importa, pero como herramienta me pareció muy llamativa de tener. Incluso yo pensé que había sido... Vamos a sacar la otra que está más fácil. Yo pensé que había sido doblada. Vieron que en esos años había que darle forma a las herramientas para adecuarlas a la necesidad. Bueno, no. Las tres que tuve, y digo tuve porque como dije ahora me quedan dos, porque con ustedes hay que ser muy prolijos, porque después empiezan, es todo mentira, es todo mentira, el tipo saca de un lado y pone en el otro, entonces parece que tiene 700 llaves y no tiene. Pero bueno, al margen. Me reía con este amigo de Larry Gato Tools. Tengo tubos desde 1 a 240 milímetros. ¡Qué maestro! Me dio risa. Lo que no tengo es una lata de dulce de batata. Bueno, yo latas de dulce de batata tengo, pero eso que viste particularmente, amigo Larry Gato Tools, es el packaging de donde vienen los discos de freno. Ese particularmente es de una Mercedes-Benz 180. Y en la otra parte, porque esa es la parte donde van los discos, en la tapa, hago las ensaladas, que como acá en el taller cuando hacemos asado. Bueno, vamos un poquito más abajo, un listoncito más abajo. Tenemos en milímetros desde 25, vamos a hacer un poquito de foco, desde 25, como mínimo 2 unidades de cada una. En algunas puede haber 3, en algunas 4.
Estas llaves comenzaron conmigo, por eso el óxido, han trabajado en la tierra, cuando trabajaba en mi casa, en la casa que tenía con mi vieja, bueno, ya toda esa historia la conocen. Tenemos unidades en milímetros, llaves combinadas netamente en milímetros. 271, que forman parte de mi historia personal, cada una de ellas se las compré al querido, al legendario Mudo. Después un día les voy a contar, porque me defraudó. Bueno, no me defraudó, yo pagué una de estas. ¿Se acuerdan el sistema que conté muchas veces? Yo le iba dejando plata, cuando la terminaba de pagar la iba a retirar. Él hacía el acting de que las ponía en un cajón, a la espera, con un papelito, que yo seguro que me iba y las colgaba de nuevo, pero bueno, nada. Siempre cumplió. Pero claro, cuando yo fui a retirar la primera que quise comprar, del modelo 71, del cual sigo siendo un enamorado de esa línea de Baco, el amigo dijo, oh no, vino. Y claro, yo fui un poco antes. Y porque logré juntar la plata, nada más. Y bueno, la excusa que puso es, la debe haber vendido Darío. Darío es el hijo. La debe haber vendido Darío en un momento que estaba él atendiendo. Y bueno, nada, te doy esta. Me dio la 0671 cromada, que la verdad me volví con cierto, llamémosle, mal sabor de boca, porque siempre que aspiré a tener una herramienta, generalmente ocurría lo contrario. Después llegaron a mi vida por decantación. Estas son 2 unidades que tengo icónicas, pero tengo más. Así que bueno, nada, quería mostrarles esto. Este es el listón en milímetros. Bajamos acá. Este tablerito ya lo conocen, lo hicimos prácticamente juntos. Son llaves de todos los tipos, pero con la particularidad de que son en pulgadas. Llaves en pulgadas. Tenemos estriadas cortas, hexagonales, cortas. Bueno, tenemos las combinadas, clásicas, de todas las marcas. Acá conviven Baco, con llaves de la década del 90, como digo siempre, con Raselli, con Irimo o Williams de la primera hora, Baco. Bueno, acá tenemos llave de 2 bocas, que los juegos antes se vendían como dulce de leche. Cuando yo digo que tengo mucha herramienta europea, me refiero a esto. A este tipo de juego de llaves. Justo esta, bueno, quedó al revés, pero, bueno, en esta tampoco. Sí, acá dice, mira. West Germany. O sea, no me la doy de que tengo Nipex. No me importa tener Nipex. Me refiero a Gedore y ese tipo de llaves. Esta, por ejemplo, está conmigo desde la década del 90. Se acordarán todos que venían las 5 llavecitas. Las 5 llavecitas con una chapita que las mantenía unidas. Y notaron, de fabricación india. Y yo lo digo siempre, en el industrial, cuando uno pelaba esa llave, se reían. Mirá los indios haciendo llaves. Bueno, cuestión que acá seguimos con el juego de combinadas en milímetros, estriadas en milímetros, estriadas acodadas en pulgadas, de distintas marcas. En fin, un surtido de llaves. Acá tenemos llaves de uso especial. Digo de uso especial porque generalmente vienen mezcladas, son más para uso frecuente, pero en pulgadas. Y acá tenemos la perlita, ¿no? Esta llave Baco, por ejemplo, que es la abuela de la Sudé. Yo no sé por qué me las vendieron, sinceramente. Bueno, esa es la bisabuela. La abuela es esta. Después se las voy a mostrar un poquito más en detalle, pero es la abuela y la bisabuela de las Baco UD. Se me cayó, ahora la agarro, quédense tranquilos. Pero, para los que dicen, siempre mostrás lo mismo,
Bueno, también les puedo mostrar esta, ¿cómo llamarían en otro canal? Toolbox, tool llaves. No, perdón. Bueno, no me sé decir caja en inglés, perdón. Bueno, box tools. Listo, ahí está, ya saqué. Box tools. Acá tenemos llaves que yo ya digo, cuando digo, no necesito utilizar mucho las unidades del tablero, porque entre los juegos que vengo comprando y utilizando, o sea, estamos hablando de Bremen, Eurotech, Crossman, Crossmaster, bueno, montón de marcas que fui probando, comprando, armando los juegos. Nada, prácticamente no necesito utilizar las herramientas antológicas. Así que bueno, nada. Eso va para los que dicen, siempre muestra lo mismo, siempre muestra la misma llave, siempre muestra la misma llave. Es porque solamente tiene una O y la saca a un lado y la pone en el otro. Entonces bueno, les muestro un poquito. El tablero no lo muestro, es una cuestión de privacidad. Pero nada, es un tablero común. Después, bueno, tengo los otros juegos que ya conocen, que tengo que traer del tallercito. Así que nada. Nada de esto tiene que ver con las herramientas que yo utilizo para trabajar en los domicilios. Por ejemplo, o sea, las herramientas, las llaves, los elencos, no tienen nada que ver con esto, con lo que yo tengo acá o utilizo acá. Entre paréntesis, han notado mi uso de una Winnie Tape contra todos mis principios. La verdad que no me gusta. Pero como tuve que cambiar un par de térmicas, un par de pedazos de cable, un par de tramos de cable, le dejé la listita al cliente y el cliente compró todo. Y le pedí un rollo de cinta aisladora. Porque no siempre la tenemos que poner nosotros, muchachos, eso es así. Nosotros vamos poniendo. Llegamos a un domicilio y no tenemos más. Y a veces es un empalme o dos que hay que hacer y no se le puede pedir al cliente que compre un rollo de cinta aisladora. Entonces uno ya va abriendo el paraguas donde ve que amerita, porque son una determinada cantidad de empalmes y demás, pedir un rollo de cinta aisladora. Bueno, por eso me trajeron la Winnie Tape, que no me gusta para nada, pero bueno, la he utilizado. Tengo otra batea más de estas, con llaves. No sé si habrá 200 llaves, una cosa así debe haber. No las he contado, pero créanme que no necesito sacar de un lado para poner en otro. No es soberbia, no es pedantería. Es una vida dedicada a las herramientas. Les mando un saludo y se va preparando la charlita. Aprovecho a saludar a los amigos de siempre del canal, querido Gastón Montenegro, querido Adriano Trac, Martín Cortese, Fernando Asame, Facundo Faraone, bueno, Dalton, Tito, Juanqui, Juanpi, Cobursa, montón de amigos que están siempre, los amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, Almafuerte, Cronos, Bahío, montón de amigos, Jorge de Uruguay. Gracias a todos de verdad por el apoyo, por la paciencia, por las ganas de ver, más allá de los hitter, los gires que aparecen. Nada, algunos hasta se hacen querer. El caso del amigo Larry Gato Tools. Larry, estoy ansioso por conocer cuál es la llave más grande que tenés. Yo tengo hasta 42 milímetros. Bueno, vos me imagino que debés tener hasta 101, 102. Así que nada, les mando un saludo y en breve arranco a hacer la charlita. Pero quería salir de estos comentarios de no tiene llave, no tiene llave. Muestra siempre lo mismo. Bueno, he subido varios videos del tablero del tallercito, pero por una cuestión de afecto a ese lugar. Y entre paréntesis, me estoy haciendo el tonto, pero ya lo tendría que haber desarmado. Les mando un saludo.
Saludos al querido amigo Gregorio. Me da mucha alegría que esté subiendo videos nuevamente. Bueno, estuve viendo en otro perfil donde le dedicaron un par de párrafos, pero bueno, no sé qué onda con eso. A veces pasa que se generan broncas. Y bueno, nada. Yo, por ejemplo, si bien era más caballeroso el asunto, me lo crucé a estar en TikTok y estuve viendo lo que está subiendo, que está enseñando a trabajar a la antigua escuela, y le comenté, este es el Stark que todos queremos ver. Y me puso, gracias genio, o sea, eh, lo que en un momento fue una rivalidad, hoy no digo que es una amistad, pero está demostrando que viene de abajo y no que es un electricista de la NASA. Pero bueno, no le creo lo de genio, pero sí que se haya tomado el trabajo de saludarme. Y bueno, eso es importante para mí, porque no está bueno quedarse con bronca. Si bien hemos tenido diferencias con el amigo Star, pero siempre sobre cuestiones técnicas y bases técnicas y dentro del marco del respeto. Nada que ver con sombrerito, cara de Virgo, Panchejo videos, ¿eh? No, no. Me gustaría que se haga el loco como se hizo el loco en en el último video que subió del disco de la Moladora, en el cual coincido con él. Una cosa no quita la otra. Pero me gustaría que se me haga el loco así. Y bueno, vemos. Lo que pasa es que, claro, a él se le hacen el loco a través del teclado y él se hace el loco a través de los videos. Nunca va a pasar nada. Saludos. Chapa chapa no puede faltar.